aspectos que desde el punto de vista de la redacción de demandas y contratos lo vemos desde el lado del abogado litigante, y desde el punto de vista de la redacción de una sentencia lo vemos de parte de ya el abogado en ejercicio de función jurisdiccional, ¿no? Como ustedes saben, yo he sido magistrado del Poder Judicial y me va a permitir poder trabajar de mejor medida eh, este tema de la elaboración de sentencias por la experiencia evidentemente que he tenido a cargo de un despacho judicial y hablar también, como les digo, el tema de redacción de demandas, porque como jueces siempre calificamos, ¿no? O hemos calificado las demandas y verificado el cumplimiento de los requisitos del 424, 425, algunos requisitos especiales que se dan en algunos procesos judiciales. Entonces, vamos a tratar en este breve tiempo de desarrollar estos tres aspectos que les permitan a ustedes poder mejor manejar, mejor orientar un poco la labor, vuelvo a reiterar, tanto como abogado litigante como funcionario del Poder Judicial, ¿no? Porque, ojo, no solamente los jueces hacemos sentencias, muchas veces de alguna u otra manera, y esto no es nada novedoso, muchos asistentes de juez, ¿no? Asistentes judiciales, incluso hasta especialistas legales o secretarios, terminan elaborando las resoluciones de algunos magistrados. Entonces, empecemos primero si estamos hablando de resoluciones judiciales, estamos hablando de la sentencia, estamos hablando de el escrito. Hay que hacer referencia a un aspecto muy importante y tenerlo en cuenta. Y siempre en mis exposiciones trato de empezar con este tema porque yo considero que debemos enfocarnos en dónde estamos básicamente con relación a entender ello, ¿no? Entonces, tanto en la redacción de una demanda como en la redacción o elaboración de una sentencia, estamos hablando que estamos al interior de un proceso, ¿no? Un proceso judicial, y recordemos que tanto la sentencia como la demanda son actos que se realizan al interior de un proceso judicial. Uno, fíjense, es para iniciar el proceso judicial y el otro permite la culminación del proceso judicial. Entonces, esa manifestación de estos dos actos procesales es muy importante inter, interpretarlo de alguna u otra manera. Pero hablemos de lo que se entiende propiamente por proceso, ¿no? Siempre utilizo esta definición del maestro Juan Monroy Gálvez, ¿no? Cuando desarrolla en la postulación del proceso esta definición, y él dice, ¿no? El proceso judicial es un conjunto dialéctico de actos jurídico-procesales realizados por los elementos activos de la relación jurídica-procesal con la finalidad de resolver un conflicto de intereses o acabar una incertidumbre con relevancia jurídica y conseguir la paz social. Siempre pongo esta diapositiva, ¿no? Con mis alumnos y los veo a muchos de ellos rascando esa y diciendo, proceso judicial, pero ¿por qué no? He visto otras definiciones, o sé que el proceso es un conjunto de actos, ¿no? De actos dialécticos, elementos activos. Yo no veo acá que habla de los sujetos que participan en el proceso, quiénes son las partes que intervienen. No veo eso, muchos alumnos me dicen, ¿no? Y cuando pido su interpretación, su análisis de cada uno de ellos, definitivamente me dice, doctor, poco es lo que puedo opinar sobre esa definición. Y creo que también algunos de ustedes, ¿no? Y seamos honestos en ello, también empiezan a ver esa definición y dicen, no sé exactamente qué significa, y algunos de repente por ahí me escriben y me dicen, sí, doctor, esto es, porque alguna vez lo han leído del maestro, o alguna vez de repente han escuchado en alguna disertación que ha hecho referencia a esto. Entonces, entendamos lo que es proceso para poder entender, vuelvo a reiterar y ser reiterativo, entender este esquema del inicio y la finalización del proceso. El inicio con una demanda y la finalización o culminación con una sentencia. ¿Por qué se dice que el proceso es dialéctica, no?
Cuando hablamos de la dialéctica siempre hacemos referencia a la evolución propiamente del conocimiento, ¿no? Y la dialéctica hace entender de que para la evolución de este conocimiento se requiere propiamente de la existencia de una tesis, ¿no? Una tesis que propiamente es una idea, ¿no? Que alguien plasma, que alguien propone, que alguien pone de manifiesto, ¿no? Y a esa idea, a esa tesis, ¿no? Siempre va a haber una contrapartida. Toda tesis tiene una antítesis, ¿no? Toda tesis tiene siempre un punto de vista contrario. Entonces, tesis, antítesis. Y evidentemente, la antítesis ha descubierto o ha puesto de manifiesto los errores en los que ha incurrido esta tesis, los defectos en los que puede haber incluido esta primera postura. Entonces, no va a faltar alguien que toma conocimiento de la tesis y de la antítesis y rescata lo mejor de cada uno de ellos. Tanto de la tesis como de la antítesis rescata lo mejor y aparece lo que se llama la síntesis. Es decir, una idea surgida de una tesis y una antítesis. Y al ser esta síntesis una nueva postura, una nueva idea, se convierte nuevamente en una tesis. Y como se convierte nuevamente en una tesis, va a haber una antítesis y una síntesis, y ahí la evolución del conocimiento se da en base a esta situación dialéctica que se da. Entonces ustedes pueden decirme, pero doctor, es toda dialéctica ya en el conocimiento se puede, y en el proceso, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cómo el maestro Monroy hace referencia a la dialéctica, pues el proceso judicial como un conjunto dialéctico de actos jurídicos procesales? Entonces, entendamos desde ese punto de vista lo siguiente, ¿no? Que en todo proceso, y como ustedes les había indicado, inicia propiamente ¿con qué? Con una demanda. Esta demanda viene a ser propiamente la tesis. La tesis en un proceso judicial es la demanda, el inicio del proceso, la postulación del proceso. Y como es tesis, ¿no? Y entendámoslo desde el punto de vista de la dialéctica, la antítesis de la demanda sería ¿cuál? La contestación. Tesis, antítesis. Y de la tesis y la antítesis decíamos que surge algo que se denomina la síntesis, ¿no? Y la síntesis vendría a ser propiamente, ¿qué cosa? La sentencia, acto del que vamos a hablar más adelante. Entonces, tesis, antítesis y síntesis. Y decíamos que la síntesis se convierte nuevamente en una tesis, y al ser una tesis se vuelve una idea pasible de ser contradicha, contrapuesta, enfrentada a través de otra idea contraria que sería la antítesis. Entonces, esta sentencia, que como les decía, desde el punto de vista de la demanda, la contestación es la síntesis, y se convierte nuevamente en una tesis, ¿cuál sería la antítesis de la sentencia? El recurso de apelación. El recurso de apelación. Tesis, sentencia, antítesis, apelación. Entonces, dentro de este esquema de la tesis y la antítesis, ¿cuál sería la síntesis? Exactamente, la sentencia de vista. Y esta sentencia de vista también la convertimos en una tesis. Y al ser nuevamente una tesis, la antítesis de la sentencia de vista sería, ¿qué cosa? El recurso de casación. Tesis, sentencia de vista, antítesis, recurso de casación, y la síntesis estaría dada propiamente por, ¿qué? Por la sentencia, ¿no? Casatoria. La sentencia en casación. La casación. Entonces, fíjense cómo podemos encontrar estos aspectos tan importantes y trascendentales en el proceso. Me dicen que me escuchan un poco bajo. A ver, si me indican si ahí se escucha mucho mejor, creo que sí. Creo que sin necesidad del auricular, creo que me pueden escuchar un poco mejor. Entonces, bajo este esquema, fíjense, bajo este esquema, ¿no? Demanda, contestación, tesis, antítesis, síntesis,
Síntesis, que nuevamente se convierte en una tesis, y la antítesis es la apelación, y la síntesis, la sentencia de vista. Entonces, como ya hemos llegado incluso hasta la Corte Suprema, todo esto vendría a ser propiamente la dialéctica del proceso. Entonces, esta dialéctica del proceso, ¿no? La entendemos así. Entonces, esta definición de proceso ya nos puede ser más entendible, nos puede ser más asequible, ¿no? Y podemos decir, ahora sí, doctor, el proceso judicial es el conjunto dialéctico, claro, ya sé lo que es la dialéctica. Dice, actos jurídico-procesales, la demanda, la contestación, la sentencia, la sentencia de vista, el recurso de casación, la sentencia casatoria. ¿Qué son? Actos jurídico-procesales. Actos que se realizan al interior del proceso judicial. ¿Correcto? Pues hasta ahí vamos entendiendo ya esta parte de la definición, pero doctor, ahí dice los elementos activos de la relación jurídica procesal. ¿Qué entender por eso? El proceso judicial intervienen partes, intervienen sujetos, intervienen elementos de carácter subjetivo. Y son elementos activos porque evidentemente son ellos los que ponen de manifiesto este engranaje, ¿no? Son los que activan, ¿no? Y siguen la marcha del proceso. Disculpe. Entonces, en ese sentido, pensamos y decimos, oye, ¿quién presenta la demanda? El demandante. ¿Quién plantea la contestación? El demandado. ¿Quién resuelve en el proceso? ¿Quién emite la sentencia? El juez. Oye, ¿quién apela? Demandante, demandado. ¿Quién resuelve como sentencia de vista? Un colegiado judicial, jueces. ¿Quién plantea el recurso de casación? Demandante, demandado, según quien haya sido vencido en el proceso. Y luego, ¿quién resuelve en casación? ¿No? Un conjunto, ¿no?, de colegiado llamado Corte Suprema. Entonces, los elementos activos de la relación jurídica procesal están dados por el demandante, el demandado, y evidentemente el órgano jurisdiccional, ¿no? Y la finalidad, ¿no?, del proceso, conforme lo establece el profesor Monroy y conforme también lo vemos en nuestro Código Procesal Civil, es que resolver un conflicto de intereses, ¿no?, o una incertidumbre con relevancia jurídica. Entonces, creo que acá entendemos propiamente la definición del proceso a la que quería hacer referencia. Bajo este aspecto, hay que entender que hay tres tipos de proceso: un proceso de tutela declarativa, tutela ejecución y tutela cautelar. Y en la tutela declarativa lo que el juez hace es declarar, evidentemente en una sentencia, una situación de incertidumbre. El juez reconoce un derecho, ¿no? Mientras que en la tutela ejecución el juez no va a ir por el reconocimiento de un derecho, no va a establecer si esta persona tiene o no derecho, porque esta persona parte o se inicia el proceso judicial acreditando la existencia de un derecho, y solo lo que se busca es el cumplimiento. Y en la tutela cautelar lo que se busca es asegurar los efectos tanto de la tutela declarativa o la tutela de ejecución para el cumplimiento de las decisiones propiamente judiciales. Todo proceso judicial pasa por 5 etapas, ¿no? Una etapa postulatoria, probatoria, decisoria, impugnatoria y ejecutoria. La etapa postulatoria la vamos a encontrar propiamente, como ustedes bien saben, ¿no?, en la demanda y la contestación. Y como vamos a hablar de la redacción de sentencias, en la etapa decisoria vamos a encontrar este momento en el cual el juez elabora esta resolución judicial. Entonces, hay que saber que la demanda es, en principio, un escrito judicial. Un escrito judicial que es un acto de carácter procesal que es realizado por las partes dentro del proceso judicial. La demanda, la contestación son actos procesales, y hablábamos hace un momento de los llamados actos jurídico-procesales. Entonces, hay que partir primero por saber elaborar un escrito, ¿no? Los requisitos que tiene un escrito para, en función a ello, poder saber cómo elaborar o cómo elabora propiamente mi demanda. ¿Y cuáles son los aspectos o la forma? Porque nuestro código es bastante formal en ese sentido.
¿Cuáles son los requisitos que debe tener todo escrito que debe ser presentado ante el Poder Judicial? En principio, la escritura propiamente tiene que ser realizado en máquina de escribir, ¿no? O un medio técnico. Recordemos que este código es de 1993, donde la tecnología no existía al alcance que existe en la actualidad, ¿no? Y que ahora desde nuestro teléfono podemos elaborar un escrito, ¿no? Y después por Bluetooth enviarlo a una impresora para que ella la pueda imprimir. Pero hasta 1993 todavía proliferaban y teníamos, ¿no? Nuestras maquinitas de escribir, no sé si alguno ha visto o la ha conocido, de repente no son tan viejos como yo, y sí, teníamos máquinas de escribir. Yo me acuerdo cuando practicaba en el Poder Judicial, yo mismo tenía que llevar mi propia máquina de escribir, una Olivetti, me acuerdo, bien planita, chatita, ¿no? Pesaba, pero las máquinas que existían en el Poder Judicial en esa época eran unos monstruos, ¿no? Unos aparatos que pesaban un montón, por eso casi la mayoría de secretarios eran medio fortachones, brazones, porque era trasladar su máquina de un sitio a otro todos los días. Y bueno, ahora tenemos otros medios técnicos, ¿no? La impresora, impresora láser, impresora de tono, impresora de cinta, no sé si alguno de ustedes ha podido ver, antes había unas impresoras de cinta, ¿no? En el Poder Judicial se utilizaba tanto esa pobre impresora que a veces ya la tela no era tela, ¿no? Ya era invisible, pero aún así pintaba, ¿no? O le echaban líquido, ¿no? Ese líquido que se utiliza para los tampones, para que siga funcionando esa pobre tela, ¿no? Y darle hasta el final. Entonces, es importante saber que todo escrito tiene que ser a máquina de escribir u otro medio técnico, no a mano, no a manuscrito. Por lo menos en el proceso civil hay esta característica. Se dice que debe mantenerse en blanco, ¿no? Un espacio, ¿no? De 3 centímetros al margen izquierdo y 2 al lado derecho. ¿Y por qué se establece propiamente este requisito, no? Yo siempre cuando converso, me dice que doctor, no sabía que existían estos requisitos. Están en el Código Procesal Civil, ¿no? Y a veces no se nos enseña la normatividad en su conjunto y de frente se nos enseña a elaborar demandas sin saber cuál es la formalidad de un escrito como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque de siglos, ¿no? Hemos visto, y hasta la fecha se sigue dando, que los expedientes físicos tienen que ser cosidos. Y al ser cosidos requieren un margen, ¿no? Para que de repente no se escriba dentro de ese margen y después no me pueda facilitar la lectura propiamente del escrito. Entonces, bajo esos parámetros se establece estos aspectos, ¿no? De espacio en blanco que se debe dar al margen del libro. Su redacción siempre que tiene que ser básicamente en un solo lado, no en ambas carillas, ¿no? Y es a doble espacio. A doble espacio. Y fíjense que muchas veces vemos escritos a espacio simple, espacio y medio, y el código dice a doble espacio. Pero son muy pocos los jueces que te declaran inadmisible y podrían, están en la facultad de ser declarado inadmisible porque no cumple con este requisito formal. No conlleva la nulidad, definitivamente, pero fíjense que es tanto redactado en la norma, o los abogados desconocen el contenido de la norma, o quieren ahorrar espacio, no sé, cuál es propiamente la intención en ese aspecto. Cada interesado se debe enumerar correlativamente sus escritos, y esa numeración de los escritos permite al abogado saber cuántos y qué cantidad de actos procesales presenta al interior del proceso judicial. Así como el juez tiene que enumerar sus resoluciones, el abogado, tanto demandante como demandado, deben numerar también sus escritos. Muy pocos lo hacen. Y sobre todo es importante este aspecto porque permite de alguna u otra manera que cuando se puede elaborar el tema de las costas y costos del proceso judicial, el abogado diga, presenté tantos escritos, tal escrito de tal importancia, se presentó este escrito con fecha tal, el escrito número 2 con fecha tal, donde se señaló. Entonces, es importante por ello establecer este aspecto de la numeración correlativa, ¿no? Muchas veces le ponen, el primer escrito lo numeran, demanda 01, y después el abogado se olvidó de enumerar sus escritos.
la sumilla, ¿no? La sumilla, que es el pedido, de manera clara, concreta, sencilla y precisa. ¿Qué es lo que quiero? Copias certificadas, interpongo demanda, adjunto arancel, cumplo con el mandato, así, de manera breve. Yo he visto, ¿no?, muchas demandas o escritos judiciales donde casi todo el contenido del petitorio estaba en la sumilla. Y la mitad del escrito, ¿no?, era sumilla. Entonces la sumilla es algo breve, algo sencillo, preciso, claro. Algo que no debe ir más allá de este aspecto, ¿no? Si el escrito contiene anexos, también hay que identificar. Y esta identificación básicamente está dada, ¿no?, como puede establecerse con el número del escrito, por eso la importancia de enumerar los escritos, y una letra. 1A, 1B, 1C en la demanda, ¿no? Y si más adelante presento otros anexos, ya el número de escrito es escrito 5, entonces 5A, 5B, 5C, 5D. Fíjense, esta formalidad que establece en nuestro Código Procesal Civil. El uso del idioma castellano, ¿no?, evidentemente, pero en algunas latitudes, dadas las características, dada nuestra situación, ¿no?, en cuanto a la multilingüe, lo que es nuestro país, pluricultural. Entonces, si en algún proceso judicial, por alguna característica, tiene que realizarse o presentarse en otro tipo de idioma, es posible, es factible que se pueda realizar, ¿no? Incluso la autorización del quechua o el aymara, y hemos visto sentencias que incluso se han emitido en quechua, ¿no? Entonces, es importante también este aspecto al que se hace referencia. Como formalidad, ¿no? El código dice, oye, si vas a redactar, hazlo de manera clara, de manera breve, de manera precisa, dirigida al juez del proceso, ¿no? Si en algún caso tienes que referirte a una resolución, porque de repente estás planteando la nulidad, la apelación o algún medio impugnatorio, ¿no? Precisa el número de la resolución. O si dices, cuestiono lo señalado o me opongo a lo señalado por la parte demandante, ¿no? Entonces, eh, tengo que señalar cuál es ese escrito o cuál es ese anexo al que me estoy haciendo también trascendental. Luego, y algo muy común que se puede dar, el tema propiamente de los otros sí. ¿Qué es un otro sí? Un otro sí, digo, hace referencia a un pedido de carácter independiente, ¿no? Independiente al pedido principal, cosa que no tiene nada que ver. O sea, en lugar de presentar 3, 4 escritos, donde quiero hacer varios pedidos, entonces yo en uno solo puedo hacerlos todos. Y vuelvo a reiterar, si estos pedidos no tienen ninguna relación, ¿no?, entonces lo introduzco en el mismo escrito a través de una figura que se llama el otro sí. Y acá donde quiero adelantarme un poco, donde cometen el error muchos abogados, ¿no?, al momento de redactar o elaborar una demanda o una contestación, ¿no? Ponen, otro sí digo, ¿no?, señalo mi casilla procesal. Y la casilla procesal o el domicilio procesal es un requisito de la demanda. Entonces, no puedes colocarlo como un pedido independiente. Señor juez, otro sí digo, adjunto como anexos lo siguiente. Otro sí digo, adjunto medio probatorio. Tampoco puedo, como otro sí digo, colocar ni anexos ni medios probatorios, porque los anexos y los medios probatorios forman parte de los requisitos que tiene una demanda y que lo vamos a ver en unos minutos. Eso tampoco. Otro sí digo, autorizo, ¿no?, de acuerdo al artículo 75 del Código Procesal Civil, autorizo a mi abogado, ¿no?, a las facultades, también del artículo 80. Eso sí es un otro civil, ¿no? Solicito la autorización para la lectura del expediente de fulanito, fulanita, tal, 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 ¿no?, que son los procuradores del estudio. Un pedido independiente al principio, ¿no? A eso sí se entiende como otro civil. Y eso sí se puede plantear como un otro civil. Vuelvo a reiterar, y lo voy a hablar más adelante cuando hagamos referencia al contenido del escrito propiamente de una demanda.
Entonces, ¿qué es una demanda? Es un acto procesal que da inicio al proceso judicial, ¿no? Materialización del derecho de acción, dicen algunos autores, ¿no? Y se dirige contra el Estado, ¿no? Yo planteo la pretensión, ¿no? Ese derecho de acción contra el Estado, ¿no? En el cual propiamente vamos a encontrar la pretensión, ¿no? Que se da en ese caso en concreto. Y ahora, bajo el esquema de la oralidad en el proceso civil, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que la demanda, ¿no? Que propiamente la demanda es el inicio del proceso judicial, pero ahora lo vamos a entender bajo un esquema completamente distinto, porque en la oralidad del proceso civil se hace referencia a un aspecto que ahora se denomina la teoría del caso. ¿Y cuán importante es la teoría del caso bajo el esquema de la oralidad en el proceso civil y cuál importante es conocer la teoría del caso, saber la teoría del caso, sobre todo para la redacción y elaboración de una demanda? Eso también lo vamos a hacer referencia. Por ahí, la doctora Leslie Saavedra me dice, doctor, entonces al principio de exordio sería señalar, entonces al principio en el exordio sería señalar domicilio, pues claro, o sea, vamos a hablar ahorita de los requisitos y se van a dar cuenta que el señalamiento del domicilio procesal y casilla está dentro de los requisitos formales de una demanda, ¿no? Por lo que no debe colocarse como un otro sitio. Entonces, esta demanda, como le decía, yo dirijo propiamente al Estado. Sin embargo, el petitorio sí se dirige contra el demandado, porque el petitorio voy a exigir el cumplimiento, la accesión o reconocimiento propiamente de un derecho del cual me considero titular y del cual esa persona tiene que abstenerse, cumplir o reconocer ese derecho, ¿no? Yo demando por desalojo, ¿no? El petitorio está dirigido para que ese demandado desaloje mi propiedad, salga de la esfera de dominio de ese bien al que yo estoy demandando por la vía de desalojo. Requisitos. 424. Norma esencial, norma fundamental, ¿no? En la postulación propiamente del proceso judicial. En primer lugar, el tema de la designación del juez. Y acá no hablamos de designación del juez en cuanto a el nombre del juez o colocar el juzgado. Primer juzgado especializado en lo civil, cuarto juez especializado en lo civil, tercer juzgado en contencioso administrativo. No. Porque estamos, al iniciar el proceso judicial no sabemos quién es el juez exactamente que va a conocer el juez. Salvo que lo hagamos en un lugar donde es el 21 juez, ¿no? O sea, en algunas provincias, en algunos lugares, ¿no? El juzgado de paz. El único juzgado que hay, evidentemente, y sí puedes colocar el nombre juzgado especializado o juzgado mixto de la ciudad de tal, ¿no? Del distrito tal. Ahí sí. Pero si va a haber una mesa de partes que la va a recepcionar y se encarga de la distribución, y hay varios órganos jurisdiccionales del mismo nivel, entonces vamos a señalar y vamos a decir, tú en la designación del juez tienes que señalar el órgano jurisdiccional. Juzgado especializado en lo civil, juzgado de familia, juzgado contencioso administrativo, juzgado laboral, ¿no? Entonces, la designación hace referencia a ello. ¿Y por qué es importante el tema de la designación? Hay que tener en cuenta que uno de los elementos trascendentales está dado por este aspecto, el aspecto de la competencia. Porque desde el momento que yo elaboro mi demanda y se la dirijo a un juez, estoy diciendo, usted es competente para conocer este proceso judicial. Y evidentemente yo debo haber analizado de manera previa si verdaderamente este juez es competente en función de diversos elementos, en función de materia, en función de cuantía, en función de turno. Bueno, en civil no hay este tema propiamente de los turnos, en función de grado, no, en función propiamente de carácter territorial. Entonces yo tengo que previamente manejarlo. Si yo no manejo este aspecto de manera clara, entendible, si desconozco, ¿qué va a conllevar
¿no? Al momento de la calificación de la demanda por parte del juez. De que el juez me diga, oye, ¿sabes qué? Yo no soy competente para conocer el proceso. Porque según la norma, tú estás planteando ante el juez de paz letrado de Chorrillos, oye, y los hechos, el demandante, el demandado viven en San Juan de Lurigancho. Pues territorialmente yo no soy competente. Oye, la materia no es de mi competencia. Una nulidad de acto jurídico, yo soy juez de familia. No es mi materia. ¿No? O la cuantía, ¿no? Oye, esto le corresponde al juez de paz y me lo estás dando a mí, o viceversa. El juez de paz dice, oye, por este monto yo no tengo por qué conocer la pretensión. Esto le corresponde al juez especializado. Entonces, la designación no implica solamente mencionar al juez que corresponde. Yo debo, como abogado, haber analizado de manera diligente, ¿no? Si este juez es o no competente. Porque la primera reacción va a ser que el juez me declare incompetente. Y si el juez no se hace problema, o califica la demanda y se le pasa, ¿no? Me la admite, quien sí lo va a advertir es el demandado. Y el demandado va a atacar a través de un mecanismo que le da el proceso judicial que se llama las excepciones. Y va a plantear la excepción de incompetencia. Y va a decirle al juez, señor juez, usted no ha debido admitir esta demanda. Usted es incompetente en función al artículo tal, ¿no? Y que le han hecho caer en un grosero error, ¿no? O intencionalmente lo están invitando a prevaricar, ¿no? Los aspectos que a veces puede tomar en cuenta un abogado al momento de contestar o de plantear una excepción de esta naturaleza, ¿no? Como que en alguna oportunidad, como les decía, he visto ello. Segundo requisito, ¿no? El nombre, datos de identidad, domiciliaria. Fíjense, en principio, la identificación, ¿no? Del sujeto que está interponiendo la demanda, ¿no? Por eso habla de nombre y datos de identidad. Alexander Rioja Bermúdez, identificado con DNI 055 56 53 8. Listo. Mi dirección domiciliaria. ¿Dónde vivo? Porque esto también va a determinar qué cosa. Punto anterior, el tema de la competencia. Domicilio procesal de este demandante. Domicilio procesal electrónico, y dado básicamente por el tema de la casilla electrónica que está designada por el Poder Judicial, ¿no? Este sistema del SINOE, ¿no? Las notificaciones electrónicas permiten propiamente que evitemos, ¿no? Que se tenga que notificar a través de alguna empresa, Serpos, ¿no? A través de los notificadores, se permite poder llevar a cabo este aspecto tan importante. Entonces, ¿qué nos permite esto? La identificación, vuelvo a reiterar, de quien plantea la demanda. ¿Y qué permite? Que el demandado pueda establecer si quien está demandando tiene legitimidad o tiene interés para obrar. Que pueda cuestionar ello a través de algún tipo de excepción. Nombre y dirección domiciliaria del representante. En algunos casos el demandante no puede realizarlo directamente. Ustedes saben que puede demandar una persona natural o una persona jurídica. La persona jurídica evidentemente lo hará a través de un representante o un apoderado. O una persona natural que por algunas circunstancias no puede directamente ejercer su derecho, lo va a realizar a través de interpósita persona y tendrá que señalarse, tendrá que precisarse el nombre y la dirección domiciliaria de este representante o este apoderado. También ello va a permitir la identificación de nuestros sujetos. Entonces, respecto del demandado, el demandado puede advertir, o el juez también podría advertir, que hay una defectuosa o insuficiente representación de este apoderado o de este representante. Y eso se puede cuestionar. El demandado también podría cuestionar a través de alguna excepción este defecto o esta insuficiencia que podría tener este representante o apoderado. Como habíamos dicho, el proceso judicial es un conjunto dialéctico de actos procesales realizados por los sujetos activos de la relación jurídica procesal. ¿Quiénes son los sujetos activos? Un demandante y un demandado. Entonces, el demandante ya se presentó ante el juez.
y el demandante va a poner de manifiesto quién es la parte contraria en el proceso judicial. Por eso que va a señalar cuál es su nombre, ¿no? Identificarlo. ¿Dónde domicilia esta persona? Para que éste pueda ejercer, ¿qué cosa? Su derecho de defensa, para que pueda conocer cuáles son los aspectos por los cuales se le está conminando a un proceso judicial. Ahora, ¿qué sucede cuando el demandante desconoce el domicilio o lo ignora? Lo precisa, ¿no? Lo precisa, señala de manera expresa, de manera clara, ¿no? Incluso bajo juramento, ¿no? Al momento de la presentación. Juro, juro por la Sarita, que no sé dónde vive. Y esto es, podría ser algo muy excepcional, ¿no? Porque para eso existe la RENIEC, ¿no? Y en la RENIEC todos estamos registrados y evidentemente ahí va a aparecer mi domicilio. Pero, doctor, resulta, por ejemplo, yo me puede decir, doctor, mi domicilio dice que yo vivo en Chorrillos, pero yo ya me mudé hace años y estoy viviendo en Magdalena. O en el caso mío, ¿no? Yo, bueno, ya cambié mi DNI. Yo vivía en Lima, ahora vivo en Iquitos, y evidentemente ya cambié hace poco mi domicilio, por esa circunstancia. Pero si yo no hago el cambio, se entiende que es una declaración jurada, ¿no? La dirección que aparece ahí. Y aun cuando yo físicamente vivo en un lugar distinto, lo que vale es lo señalado en nuestro DNI, que es una declaración jurada. Así que cada vez que yo me mudo, cada vez que yo me cambio, tengo que cambiar mi DNI en función a la dirección. Entonces, como le digo, que se diga, yo desconozco el domicilio del demandado y voy a la RENIEC y ahí lo encuentro. No, pero no vive ahí, eso no me interesa. Y el juez también dirá eso. Oye, en su DNI, en la RENIEC, aparece, ese es su domicilio y ahí se le tendrá que emplazar, ahí se le tendrá que notificar. La negligencia es de aquel sujeto que habiéndose mudado no cambió los datos propiamente de su documento de identidad. Casualmente Leslie ahora nos hace también ese comentario. Si se ignora el domicilio, ¿se puede hacer conforme a la ficha red? Sí, conforme a la ficha RENIEC. Eso nos permite establecer este elemento. Petitorio, ¿no? Este requisito también muy importante, que evidentemente es la parte central o neurálgica de la demanda, ¿no? ¿Por qué acudo al Poder Judicial? ¿Por qué voy ante el juez? ¿Por qué pongo de manifiesto que hay una persona a la cual estoy demandando? Porque tengo que una pretensión, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que estoy pidiendo? ¿No? ¿Qué es lo que estoy planteando? Y eso determinará, ¿qué cosa? El objeto de la ley. El objeto propiamente de lo que se va a, a desarrollar en el proceso judicial. Otro de los requisitos, otros de los elementos son los hechos. Los hechos en los que se funda el petitorio. La historia. El abogado acá va a desarrollar una historia. Mi cliente me ha contado una historia. Mi cliente me ha contado determinados hechos, determinadas circunstancias. Esto lo tengo que adecuar en un lenguaje, ¿no? Y en una estructura más clara, más precisa, con mayor orden, ¿no? Porque de repente él no lo ha hecho de esa manera. Entonces me permite trasladar lo que me ha dicho mi cliente a este primer escrito judicial, ¿no? Que da origen a la postulación del proceso. Y cuando esto no es así, cuando el abogado no redacte de manera enumerada, pues es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, de manera precisa, ni con orden ni con claridad, ¿qué es lo que va a hacer el demandado? El demandado va a cuestionar esta circunstancia y va a decir qué cosa. Planteo una excepción. ¿Qué excepción? La excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Entonces, este aspecto también es muy importante porque permite ejercer este derecho de defensa cuando el demandado dice, oye, no entiendo qué es lo que me estás planteando, qué es lo que me estás pidiendo. Entonces, cuestiona eso a través de esta excepción. Fundamentación jurídica del petitorio, ¿no? Que no implica, y vamos a hablar más adelante de esto, no implica solamente el colocar los artículos del Código Procesal Civil, del Código Civil, o sea, la norma sustantiva y la norma procesal. Muchas veces se confunde este aspecto, ¿no? Se cree que fundamentar jurídicamente el petitorio es copiar y pegar los artículos, y eso no es así.
La fundamentación jurídica del petitorio implica la adecuación de la norma al caso en concreto. Y ahora, con el tema de la teoría del caso, esto se hace más visible, más pasible, ¿no? Y es un requisito esencial que lo vamos a analizar también en unos minutos para que ustedes puedan entender lo trascendental de la fundamentación jurídica del petitorio. Y que un abogado tiene que saber fundamentar jurídicamente el petitorio, ¿no? Yo como juez también muchos problemas tuve con ello, ¿no? Muchos abogados copiaban y pegaban los artículos del código y 99% de las demandas eran declaradas inadmisibles cuando yo era juez acá en la ciudad de Quito. 99%. Ya, no faltó algún abogado que me dijo, mire doctor, yo tengo años y toda la vida he hecho así y ningún juez me ha calificado la demanda bajo esa regla. ¿En qué se sustenta usted? ¿En qué se basa usted para rechazar? Doctor, dice fundamentación jurídica del petitorio. Bueno, doctor, si usted dice fundamentación jurídica del petitorio no es fundamentado bien, bueno, aplica el iura nobis curia, ¿no? Porque usted conoce el derecho y nosotros los hechos. Le digo, doctor, usted es abogado, tan abogado como yo, y usted me va a decir que desconoce el derecho. O sea, este principio se da en función primero de que la persona o el sujeto es una, podríamos entender a alguien que conoce poco o nada de derecho, y el juez sí. Y dos, algo más importante, ¿no? Algo más trascendental, que este principio, ¿no? O esta garantía no se da en la postulación del proceso. Porque es claro, ¿no? Y ustedes lo leen, buscan cualquier autor que dice, ¿no? Iura nobis curia. Las partes proponen los hechos y el juez, ¿no? Es el que conoce el hecho. Las partes. En este momento de la postulación del proceso, ¿han participado las partes en el proceso o solamente ha participado un sujeto procesal? Entonces, en este momento el juez está así, como un caballo de carrera, ¿no? Solamente mirando hacia adelante. Para aplicar el iura nobis curia, yo tengo que saber qué es lo que me dice el demandante, qué es lo que me dice el demandado, ¿no? Y en la sentencia, no en la etapa postulatoria del proceso, sino en la etapa decisoria, el juez dice, oye, planteó mal su pretensión, no es un desalojo, es una reivindicación, o viceversa, y yo resuelvo bajo los aspectos de esta norma porque fundamentaron mal el petitorio. Pero eso no es en la etapa postulatoria del proceso. Eso es en la etapa propiamente decisoria del proceso juicio. Entonces, el abogado tiene que adecuar la norma. Y otro aspecto, y el 99% de demandas que se presentan que yo las he visto particularmente, solo el 1% coloca como fundamento jurídico de su demanda la Constitución. La Constitución es la norma madre. Se nos enseñó desde los primeros ciclos de derecho que existe la pirámide de Kelsen, ¿no? Sobre su vértice está la Constitución. Y si es la norma primaria, principal de todo sistema jurídico, ¿por qué los abogados no la colocan? No la conocen, no la saben interpretar, no la saben adecuar a ese caso en concreto. Muchos jueces muchas veces tampoco aplican la Constitución para resolver, se van directamente a los aspectos sustantivos o procesales. Entonces, fíjense qué importante es que en la fundamentación jurídica también ustedes coloquen la norma suprema, como es nuestra Constitución. Un breve paréntesis, ¿no? Muchos piden, y no quiero meterme en temas políticos, por favor, no quiero comentarios en ese sentido, quiero solamente un pequeño razonamiento muy breve con relación a quienes plantean la modificación o el cambio de la Constitución, pero ni siquiera la conocen, ni siquiera la han leído. Yo pido el cambio, modificación, ¿no? Estructura de una norma porque la conozco y puedo plantear cuáles son esos defectos, como que los tiene, no es una norma perfecta, como ninguna norma es perfecta, ¿no? Y va a cambiar, ¿no? Cuando me decían, no, que se tiene que establecer otro tipo de constitución, ¿por qué? ¿Y en función a qué? Que se deben actualizar, algún, ¿sí? ¿No? Algunos derechos que el Tribunal Constitucional los ha establecido, ha desarrollado, derechos fundamentales que no están en la norma constitucional, ¿no? No, y que quieren hacer una constitución de repente comunista. Y
Si mal no recuerdo, hay artículos del Código de la Constitución que habla del derecho a la igualdad, ¿eh? Y cuando se habla de derecho a la igualdad, se dice que todos son iguales. O sea, si me pongo a pensar, los comunistas también dicen que todos somos iguales. Entonces, ¿cuál es el esquema? Entonces, esta es eso, no es una constitución comunista, porque habla de igualdad de derechos, habla de derechos para todos, ¿no? Entonces, qué lógico, ¿cuál es el entendimiento, ¿no? Para querer supuestamente cambiar la constitución, ¿no? Supuestamente bajo este esquema, y otros dicen, no, la van a cambiar porque la van a convertir en comunista, porque están hablando de derechos iguales para todos. O sea, analicemos, señores. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente han llevado un curso de Derecho Constitucional? ¿Cuántos de ustedes verdaderamente conocen el texto íntegro de la Constitución? No a memoria, definitivamente. Y siendo nosotros profesionales de Derecho, a veces desconocemos muchas cosas de la Constitución. Nosotros que hemos estudiado Derecho nos pasa eso. Imagínense el pueblo, la persona de a pie, la persona común y corriente, ¿no? Eso es un breve paréntesis. En fundamentación jurídica no se olviden colocar también la Constitución como marco, ¿no? de su desarrollo. Monto del petitorio, ¿no? O sea, ¿cuál es la pretensión? Si hubiera pretensión económico-patrimonial, ¿cuál es el monto, no? Salvo que esta no pudiera establecerse de manera clara y concreta. Los medios probatorios. Los medios probatorios básicamente son aquellos aspectos mediante los cuales se pueden acreditar los hechos expuestos por las partes en el proceso. Lo que yo dije debe tener un correlato, un sustento. Por eso hablábamos, recuerdan, al inicio de los procesos declarativos. Si es un proceso declarativo, el juez tiene que verificar o declarar un derecho en función a los hechos expuestos por la parte y que estos estén debidamente probados, acreditados, ¿no? Y los medios probatorios en el proceso pueden ser típicos o atípicos. Los típicos, declaración de parte, declaración de testigo, pericia, inspección, documentos, ¿no? Que yo propongo al proceso judicial para, vuelvo a reiterar, acreditar los hechos que he expuesto en ese caso en concreto. La firma, ¿no? Del abogado, la firma del demandante o su representante, ¿no? Puede ser que esta persona sea analfabeta, ¿no? Ahí se hará básicamente a través de su huella dactilar y aparece una figura que siempre lo veíamos en algunos juzgados, que es propiamente la firma ruego, ¿no? La firma ruego implica que otra persona firme en mi nombre, pero sin perjuicio de que esté propiamente ahí la huella dactilar de esta persona. Algo, quiero ser muy breve acá porque el tiempo de verdad que nos ha ganado y nos ha ganado sobremanera. La teoría del caso. Y bajo el sistema de oralidad ahora se habla de la teoría del caso. Teoría del caso que nuestros colegas penalistas, laboralistas nos han y nos llevan una ventaja bastante enorme con eso. ¿Y por qué es importante la teoría del caso, señores? La teoría del caso tiene que ver básicamente con un aspecto de estrategia. Un aspecto de estrategia que nace, fíjense, desde el momento en que yo tomo conocimiento de los hechos. Muchos de ustedes como abogados, llega un cliente, nos empieza a contar. El cliente no me va, doctor, ¿qué es el derecho de propiedad? Doctor, ¿qué es la reivindicación? ¿Qué es el desalojo? ¿No? Me va a contar hechos. Entonces yo empiezo desde ese momento a elaborar. Ya, lo que usted, sí, esto está acá, ya, esto es un desalojo. ¿Y qué pruebas tiene? ¿Tiene contrato de arrendamiento? No. ¿Puede acreditar la titularidad de la propiedad? Sí, acá está. ¿Usted les ha mandado una carta notarial? Sí, le ha mandado una carta notarial al señor que está viviendo. Entonces, voy viendo, fíjense, ya pensé en el aspecto normativo, ¿no? De esos hechos que me ha contado y ya estoy viendo qué pruebas voy a requerir y tengo para plantear en el proceso judicial. Entonces, así como el ajedrez, yo soy un estratega desde el momento en que mueve la primera pieza, mi parte contraria, yo empiezo a establecer cómo voy a lograr la finalidad de matar a ese rey, ¿no? Igual, en el proceso judicial, la idea es ganar a mi oponente, ¿no? Y evidentemente ambos cuentan con las mismas armas. En el juego de ajedrez, sus peones, torres, alfiles, caballos, ¿no? Reina,
¿no? En la misma circunstancia. En un proceso judicial también hay ese equilibrio. Puedo plantear mis medios probatorios, puedo plantear las impugnaciones, todas las armas se nos dan por igual. Entonces, esta llamada teoría del caso, vuelvo a reiterar, se da desde el inicio del proceso, desde antes del inicio del proceso judicial. Yo ya voy planteando, ¿no? A través de estos elementos que son importantes, ¿no? Y sobre todo, ahora bajo el esquema de la litigación oral, ¿no? Porque desde este momento, vuelvo a reiterar, yo ya estoy planteando esquemáticamente una idea de lo que después voy a poner de manifiesto en este escrito de demanda. Y recuerden ustedes que estos actos postulatorios, que si bien se presentan por escrito, demanda-contestación, va a haber un momento propiamente al interior del proceso, en la llamada audiencia preliminar, en la cual voy a oralizar esa demanda y que implica la oralización de mi teoría del caso, que implica poner de manifiesto de manera oral lo que yo voy a plantear como pretensión en el proceso judicial. Y que no es la lectura de la demanda, ojo, yo no voy a leer mi demanda ni mi contestación, yo acá lo que voy a es desarrollar, convencer al juez de una teoría, de una hipótesis. Por eso hablábamos al inicio del proceso, al inicio de la exposición, de entender qué era el proceso y por qué esta llamada dialéctica del proceso, ¿no? Y sí, tengo que oralizar, como les decía, mi pretensión. Tengo que convencer a ese juez de esta tesis que voy a plantear en el proceso judicial. Y del otro lado, el demandado también, al momento de contestar, al momento de la audiencia preliminar, también planteará su propia tesis de cómo han ocurrido los hechos en el proceso judicial. Y la teoría de caso, vuelvo a reiterar, es prácticamente una hipótesis de lo que ha sucedido. Y esto se va a someter a una verificación a través de las actuaciones. ¿Qué actuaciones procesales? La audiencia de pruebas. Ahí se verificará, se comprobará si estos medios probatorios acreditan los hechos. Y evidentemente si esa hipótesis que se ha planteado al interior del proceso se convierte en una teoría y evidentemente en una decisión judicial, en una sentencia. Entonces, la importancia de la teoría del caso para la elaboración de la demanda está en estos aspectos, ¿no? Define nuestra versión de los hechos, desde el momento que tomo conocimiento, ¿no? Me permite un análisis de la estrategia del caso, de cómo voy a llevar. Me permite ordenar y clasificar la información que tengo con relación a estos aspectos. Por eso, desde el momento que voy tomando conocimiento a la norma, como ustedes saben, es propiamente el aspecto de la fundamentación jurídica del sector, ¿no? Lo que me va a permitir sostener la tesis que voy a argumentar en el proceso. No solamente son hechos, sino también que estos hechos tengan una corroboración o estén corroborados por la norma, ¿no? Determinar qué es lo que esperamos propiamente de esta investigación, porque a partir de este aspecto, no hablemos de investigación solamente en el proceso penal. El juez civil, el abogado civil también investiga, también hurga, también tiene que buscar información, también tiene que de alguna u otra manera desentrañar lo que me dice mi cliente. No le puedo creer en su totalidad, ¿no? Y tengo que saber qué elementos más, ¿no? Van a permitirme lograr llegar al objetivo que quiero. Entonces tengo que investigar para seleccionar también cuáles son las pruebas relevantes. No todo lo que me diga mi cliente es cierto, no todo me puede servir en un proceso judicial. Me va a permitir también detectar qué debilidades puedo tener. Oye, tengo tales pruebas, pero me faltarían estas pruebas, ¿no? Y si ya estamos en el inicio de la etapa postulatoria, por la otra parte, ¿cuál es la debilidad también que tiene la otra parte? ¿No? Y disponer todos los elementos básicos para tomar aquellas decisiones que sean importantes al interior del proceso, ya en la audiencia correspondiente, ya cómo voy a actuar. Me permite evitar algunas inconsistencias e incongruencias, no solamente redactar, a veces se copia y se pega modelo. Hoy tienes un modelito, sí, toma, te lo doy. Y por copiar el modelito termino viendo este tipo de circunstancias, algo que no tiene nada que ver con relación a la pretensión, ¿no?
tener las pruebas, ¿no? Para poderlas plantear y exponer propiamente en la audiencia correspondiente y la organización de los elementos, qué pruebas van primero, qué pruebas van después, qué pruebas son más importantes. Yo tengo que establecer eso. Eso es la teoría del caso. Eso es lo que busca propiamente la teoría del caso. Y los elementos que en ella se desarrollan son propiamente tres, ¿no? La teoría fáctica, ¿no? Que viene a ser propiamente los hechos. Y por acá usted me puede, doctor, pero esta teoría del caso entonces no sería nueva porque hace un rato usted nos explicó que uno de los requisitos de la demanda son los hechos. Y usted me habla de teoría fáctica como un sustento básicamente y un elemento de la teoría del caso. Sí, qué importante que se hayan dado cuenta de eso. Y no solamente eso, sino que el otro elemento que está dado por la afirmación fáctica es el tema de la estructura jurídica, ¿no? ¿No? Y la estructura jurídica es lo importante, porque ¿de qué vale que existan hechos si estos hechos no están corroborados propiamente por un aspecto normativo? Y acá va lo que les explicaba hace un momento, ¿no? Hay una sentencia del Tribunal Constitucional donde hace referencia a esto de la fundamentación jurídica. Y así como al juez se le exige motivar jurídicamente sus resoluciones, el abogado también está obligado a fundamentar sus escritos, ¿no? Sobre todo en este caso, el tema de la demanda, porque así lo exige el Código Procesal Civil. Y fíjense qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, y no ahora, sino hace mucho tiempo, en el 2014, cuando habla de fundamentación judicial, no implica la sola mención de las normas aplicadas al caso. O sea, no solamente copia y pega, como hablamos, sino la explicación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales normas. Porque si un abogado solamente va a copiar y pegar las normas, ¿cuál es el aporte que tiene él como abogado en el proceso judicial? Él tiene que fundamentar, ¿no? Establecer este análisis de, de por qué debe aplicarse las normas sustantivas o procesales a este caso en concreto. Y el otro elemento, ¿no? Dado básicamente por la estructura de carácter probatorio, los medios probatorios. Entonces, ustedes llegan ahorita, oye doctor, teoría del caso, hechos, fundamentación jurídica y medios probatorios. Esos son los tres requisitos de la demanda que hace un momento habló, hizo referencia usted. Sí, pero la teoría del caso ya lo conocíamos de alguna u otra manera, pero ahora debemos aplicarlos como corresponde. Como digo, la teoría del caso parte desde el inicio, desde antes del inicio del proceso judicial, cuando el abogado toma conocimiento propiamente de los hechos. No me queda mucho tiempo, voy a correr por lo menos en el tema de la redacción de la sentencia, ¿no? La sentencia, como ustedes saben, es la que pone fin al proceso judicial o pone fin incluso a la instancia. Las sentencias pueden ser de carácter declarativas, constitutivas o sentencias propiamente de condena, ¿no? Y la norma también establece determinados requisitos para la elaboración de una sentencia, ¿no? Indicación del lugar y fecha en que se expide, porque es importante verificar el cumplimiento de los plazos, porque los jueces están obligados a cumplir con plazos procesales. Sobre esto, como les digo, me hubiera gustado desarrollar con mayor tiempo, ya no nos alcanza, pero lamentablemente no se da así, ¿no? Y después de 6 meses, 7 meses, nos notifican una resolución que debió salir en esa fecha, ¿no? El número de orden, ¿no? Toda resolución tiene que ir enumerada. Los puntos sobre los que versa propiamente la resolución con un orden de carácter numérico, se señalan los hechos en los que se sustentan propiamente esta decisión, la cita de la norma, ¿no? Según a lo que se haya desarrollado en este caso en concreto. La expresión clara y precisa de lo que se decide, ¿no? Eso dentro de los requisitos que vamos a ver rápidamente acá, ¿no? El plazo para su cumplimiento. Hay determinadas resoluciones en las cuales el juez puede determinar un plazo. Por ejemplo, me declaran inadmisible mi demanda, me dan 3 días para que subsane, 5 días para que subsane, o una sentencia en el plazo de 10 días procede hacia al desalojo o al cumplimiento del pago. Si hubiera determinada también la condena de costas o multa o su exoneración, y toda resolución judicial tiene que estar suscrita por el juez y el auxiliar jurisdiccional. En este caso, la sentencia necesariamente tiene que ir bajo esas características, porque los decretos
Sí los puede firmar el secretario, sin necesidad de firma del juez. ¿Cuáles son los requisitos materiales que debe tener una sentencia? Congruencia, motivación y ser exhaustiva. Y cuando hablamos de congruencia, o sea, lo que se pide, lo que se resuelve, tiene que haber ese correlato. ¿Sí? Esto es necesario. No puede ser que el demandante pida A y el juez le dé B, el demandante pide A, B y el juez le dé Z y J. Entonces, la congruencia es importante. La motivación, que es el aspecto subjetivo que tiene el juez, pero que lo debe plasmar en la decisión judicial, ¿no? El razonamiento, ¿por qué llega a esa conclusión? ¿En base a qué? ¿Qué aspectos, de alguna u otra manera, entiende él que corresponde denegar o acceder al derecho que han propuesto en este caso en concreto? Y exhaustivo, ¿no? Porque debe necesariamente haber un pronunciamiento de todas las pretensiones. No puede dejarse algo al vacío, ¿no? Para evitar algunos casos, algunas situaciones propiamente de nulidad que generen en el proceso judicial. El Código Procesal Civil establece propiamente que la sentencia debe tener tres partes, ¿no? Una parte positiva, considerativa y resolutiva. Y también acá queríamos desarrollar de manera bastante amplia, porque las partes positivas, vamos a decir, de manera concreta, es el desarrollo del actuado. Lo más importante en el proceso, la demanda, la contestación, las audiencias que pueden llevarse a cabo, porque imagínense, si el juez redacta que a fojas tal existe tal, a fojas tal planteó la nulidad, a fojas tal está el escrito con el que se dispuso el traslado, a fojas tal está la notificación. No, lo más importante y relevante propiamente en el proceso judicial. Los considerandos, que es cómo se plasma la motivación, ¿no? Cuáles son las consideraciones que toma el juez para resolver el caso. Y acá tiene que advertirse el tema propiamente motivacional, de exhaustividad, que hemos hecho referencia hace un momento. Y finalmente la parte propiamente resolutiva o llamada también fallo, ¿no? ¿Qué es lo que decide el juez? Fundada, infundada, improcedente, ¿no? Y es también importante eso, ¿no? Muchos abogados a veces desconocen cuando una demanda es fundada o improcedente, ¿no? Y muchas veces piden, no, solicito que se declare improcedente o infundada, ¿no? Y yo tengo que saber qué es lo que voy a plantear, o es uno o es lo otro. ¿Cuándo se declara infundada una pretensión? ¿Cuándo un juez debe resolver en una sentencia declarada infundada? No, cuando no hay fundamentos, no. Es infundada cuando el demandante no acreditó, ¿no? Mediante medio probatorio idóneo, ¿no? La pretensión. Si yo no probé lo que he manifestado, lo juez infundado, porque no hay pruebas. ¿Y cuándo es improcedente? Cuando legalmente, o sea, la ley no me reconoce ese derecho. O sea, no hay una norma jurídica que establezca yo, por ejemplo, si yo pretendo prescribir un bien que es del Estado, no va a ser infundado eso. Eso es improcedente porque la ley no me concede ese derecho, ¿no? Plantea alimentos el tío, ¿no? El tío sobrino de una... Se le reconoce ese derecho a esta persona teniendo la madre, teniendo el padre vivo. No, entonces no tienen derecho bajo estas características. Entonces, la infundabilidad está dada en función a que no se ha acreditado y la improcedencia que no hay un derecho que respalde o que sustente esa pretensión. Se nos fue la hora y más de eso. Yo me disculpo por no poder continuar con el otro tema. De repente en una próxima oportunidad podemos desarrollar este aspecto de hablar de los requisitos, ¿no? Cómo elaborar también un contrato. Fíjense que los temas son muy importantes, muy trascendentales y a veces el tiempo nos come, ¿no? Eh, sí, yo creo que podríamos, Susan, coordinar de repente con los organizadores, porque es un tema muy apasionante. Y como les dije, yo pensaba desarrollar todo en una hora, pero definitivamente nos ha ganado el tiempo. Yo también en unos minutos estoy entrando a otra, una reunión virtual. Si no, les juro que yo haría un poco más del tiempo que corresponde, pero por lo menos
espero que, creo que le he dado bastante énfasis a lo más importante que es para muchos de nosotros los abogados, el tema de la elaboración propiamente de la demanda. Por ahí veo una manito levantada del doctor Enrique. No sé si quiere hacer una pregunta que creo que podemos, no sé si le permiten. Sí, le pueden permitir o en todo caso, si puede escribir. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algunos me lo han hecho en el transcurso de la exposición y les agradezco por ello porque enriquece un poco la exposición y no nos hace sentir solitos. ¿Ah? A pesar del tiempo que vengo desarrollando este tema virtual, siempre me pasa esa nostalgia de no estar al frente a un número que no haya esa inmediación, ¿no? De que estén ustedes frente a mi persona y podamos conversar, podamos vernos, poder ver si alguien se duerme, alguien no se duerme por ahí, ¿no? O que levantan la mano y preguntan y a ver ese contacto que es bastante importante y trascendental. Mi agradecimiento a los organizadores, mi agradecimiento a cada uno de ustedes. No, gracias a ustedes, porque como dicen, ¿no? El cantante o en este caso, un artista se debe a su público. Entonces, yo me debo propiamente a ustedes. Eh, las instituciones me invitan para estos eventos académicos y es en función propiamente al pedido, a las necesidades que ustedes tienen de conocer algunos aspectos que de repente, por un tema de experiencia, años, me permite poder desarrollarlos, ¿no? Como quisiera, y que lo importante es que haya llegado a ustedes esta información y como un cherry, ¿no? Hace unos meses publiqué un libro sobre cómo elaborar una, una demanda, ¿no? Se lo voy a hacer de repente llegar, eh, ¿no? La demanda civil, ¿no? Esto es por la editorial Pluma Roja, si alguno está interesado. Con mayor detalle hemos tratado de establecer todos los requisitos que debe tener una demanda al momento de su elaboración, sobre todo teniendo en cuenta, como decía, este aspecto de la teoría del caso. Muchísimas gracias, muy buenas noches y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Cuídense, por favor. Muchas gracias, estimado doctor. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, estimados participantes. Muy buenas noches.